Finalmente, Óscar Ibáñez ha dado a conocer de manera oficial su primera lista de jugadores convocados con los que Perú afrontará la próxima fecha doble de las eliminatorias, en donde toca recibir a Bolivia en Lima y visitar a la selección de Venezuela. Y como era de esperarse, esta nómina ha dejado algunas sorpresas, como el regreso de algunos futbolistas, la inclusión de otros jugadores que son convocados por primera vez a la selección peruana y algunas ausencias que también estaremos comentando en este video, en donde veremos qué jugadores tienen más posibilidades de conformar el equipo titular de la era Ibáñez. Recuerda dejar tu like y suscribirte activando la campanita. Comenzando entonces por la portería, es ahí en donde no ha habido mayor sorpresa, ya que han sido convocados Pedro Galese del Orlando City, Carlos Cáceda de Melgar y Diego Enríquez de Sporting Cristal. Se entiende que la inclusión de estos jugadores responde a que Óscar Ibáñez, que fue portero en su época de futbolista, es muy consciente que para rendir bien como guardameta en una selección es fundamental tener continuidad a nivel de clubes. Por ese motivo, Diego Romero, quien no ha debutado todavía de manera oficial con Banfield en Argentina, se quedó afuera de la nómina de Perú, y si bien en Universitario tampoco era titular, con los cremas por lo menos tenía minutos. Y dicho eso, está más que claro que el titular en la portería de la blanquirroja seguirá siendo Pedro Galese. El guardaballas de 35 años sigue siendo importante en su equipo y jugando en la selección peruana bajo el mando tanto del Cabezón Reynoso como del Nono Fossati, es uno de los pocos jugadores que ha sabido mantener un nivel decente por lo menos, aunque en realidad como mínimo nos ha salvado de recibir un par de goles más en estas eliminatorias. Entonces, ya establecido al portero titular, pasamos a comentar acerca de la línea defensiva. Y tengo entendido que en esta zona del equipo vamos a ver un cambio sustancial, ya que uno de los motivos principales por los que se despidió a Fossati es su nula versatilidad al momento de elegir el dibujo táctico de la selección peruana. El Nono prácticamente nunca cambió el famoso 3-5-2 y ahora con Ibáñez la idea es volver a tener el dibujo táctico que solía utilizar Ricardo Gareca y nos referimos al 4-2-3-1. Esto quiere decir que la defensa estará conformada por dos laterales y dos defensores centrales. Entonces, comenzando por la posición de lateral derecho, en esta lista hay tres candidatos claros: Luis Advíncula de Boca Juniors, Aldo Corso de Universitario y Oliver Sone del Burnley. Y es aquí en donde quiero dar mi opinión acerca de los llamados para ocupar la posición de lateral derecho, ya que en realidad me esperaba la inclusión de un futbolista que se ha hecho importante jugando en Melgar, y claramente me estoy refiriendo a Matías Lazo, quien naturalmente es defensor central, pero en los últimos encuentros tanto de Libertadores como de Liga 1 se ha afianzado como un lateral derecho confiable, y aquí sería interesante que dejen su punto de vista en la caja de comentarios, ya que desde mi perspectiva entiendo que el llamado de Aldo Corso obedece a la necesidad de contar con un lateral de un perfil claramente defensivo, pero conociendo que en los últimos 2 años, jugando tanto con Universitario como con la selección, únicamente se ha desempeñado como stopper en una línea de 3, tengo dudas legítimas de que a sus 35 años pueda ofrecernos esas grandes actuaciones que solía tener en el pasado jugando como lateral. Pero como esta lista está oficializada, lo único que queda es esperar que Aldo Corso demuestre una vez más que su convocatoria está más que justificada. Sin embargo, ante la necesidad y la urgencia de sumar puntos tanto con Bolivia como con Venezuela, lo esperable es que Ibáñez opte por colocar de titular a un lateral derecho de un perfil ofensivo. En esa línea, los dos jugadores con mayores posibilidades de formar parte de la oncena inicial son Luis Advíncula y Oliver Sone. Y aquí yo estoy seguro que la mayoría de la afición prefiere ver a Oliver Sone de titular antes que a Luis Advíncula. Está claro que el jugador del Burnley representa el recambio generacional que tanto se anhela desde hace un buen tiempo, y su rendimiento en la selección peruana ha sido destacable, ya que incluso ha jugado como mediocampista
futbolista aun cuando esa no es su posición natural. Sin embargo, también se sabe que la visión del hincha no necesariamente coincide con la visión del director técnico, y es esta última al final de cuentas la que se impone, ya que el entrenador es el que decide quién juega y quién no. Y en este ejercicio de tratar de leer las intenciones de Óscar Ibáñez, todo parece indicar que Luis Advíncula es el principal candidato para ser titular como lateral derecho. Se sabe que el jugador de Boca Juniors ha perdido popularidad en la selección peruana, pero también está claro que si Ibáñez lo convoca, no es precisamente para tenerlo en la banca de suplentes. Ahora, comentando sobre los dos defensores centrales, es ahí en donde veremos novedades importantes, ya que si bien Carlos Zambrano y Miguel Araujo fueron convocados, ninguno de los dos estará disponible para jugar frente a la Verde por suspensión. Eso, aunado a la no convocatoria de Alexander Callens por problemas de salud que lo mantienen alejado de los terrenos de juego, nos indica que la dupla de zagueros de Perú será una a la cual no estamos acostumbrados. Los candidatos para jugar frente a Bolivia son Luis Abraham del Atalanta United, Renzo Garcés de Alianza Lima y su compañero de club Eric Noriega. Si bien este último se desempeña como mediocampista de contención en Alianza Lima, en la nómina de convocados aparece en el apartado de defensores, y ante la ausencia de Zambrano y Araujo para enfrentarse a Bolivia, Noriega es un candidato fuerte a pelear por la titularidad en la defensa central del equipo. Sin embargo, ante la poca estatura de los delanteros de la Verde, hay altas posibilidades de que Ibáñez prescinda de altura en su defensa, y teniendo en cuenta además que el único central zurdo de la convocatoria es Luis Abraham, es este jugador quien se perfila para ser titular. Y su acompañante en la dupla de centrales sería Renzo Garcés, considerando que es en esa demarcación en donde se ha venido desempeñando en el Alianza Lima de Néstor Gorosito. Pasamos entonces a comentar sobre la posición de lateral izquierdo, en donde Perú cuenta con dos futbolistas de perfiles ciertamente diferentes, pero con algunas similitudes en cuanto a las desconcentraciones en defensa. Miguel Trauco y Marcos López son los laterales izquierdos de esta nómina, y la calidad en ofensiva de ambos jugadores no da lugar a debate, ya que la precisión en cada pase y los lanzamientos largos de Miguel Trauco son un aporte muy valioso, al igual que los desbordes de Marcos López, pero a ambos les cuesta el retroceso. Y tomando en cuenta que por las bandas tanto Bolivia como Venezuela tienen jugadores rápidos, se requiere de un jugador que le genere mayor preocupación al rival y obligue a sus atacantes laterales a retroceder más de la cuenta. Aquí yo los invito a dar su opinión, pero por capacidad física y siendo titular en la Liga de Dinamarca, Marcos López parte con ventaja para jugar en el 11 inicial, mientras que Miguel Trauco se presenta como una posibilidad de recambio muy interesante, ya que a través de sus lanzamientos largos, Perú puede tener un juego más directo si es que lo requiere el entrenador. Ahora, pasando al mediocampo, estamos dando por sentado que Óscar Ibáñez implementará el doble pivote. Sin embargo, revisando la lista de jugadores convocados, no encontramos a un futbolista con el perfil del mediapunta que se requiere para el 4-2-3-1, y en ese sentido, el mediocampo estaría conformado por un centrocampista defensivo y dos interiores. En cuanto a los candidatos para ser el mediocampista de contención, estos son Pedro Aquino, quien regresa a la selección tras una larga ausencia debido a constantes problemas físicos, además de Jesús Castillo y Renato Tapia. Este último también puede desempeñarse como defensor central, pero es probable que su regreso a la selección peruana tras haber sufrido algunas lesiones que se pusieron en duda en su momento, sea para desempeñarse como el mediocampista defensivo titular. En cuanto a su suplente más inmediato, ese debería ser Pedro Aquino, aunque hay cierta duda de que se encuentre al 100% físicamente, y esto debido a que en el Santos Laguna no juega con regularidad. En todo caso, Jesús Castillo
Castro ya tiene experiencia jugando para la blanquirroja y su presencia es importante ya que Wilder Cartagena no está presente en esta convocatoria debido a que actualmente se encuentra lesionado. Y ahora viendo a los jugadores que pueden ocupar la posición de interior, la principal novedad es Catriel Cabellos, un jugador al que Ibáñez tenía mapeado desde hace un buen tiempo y finalmente le da la oportunidad de representar a la selección mayor de Perú. No obstante, también lo acompañan jugadores habituales como Sergio Peña, Piero Quispe y André Carrillo, quien, si bien aparece en el apartado de delanteros, es de público conocimiento que el jugador del Corinthians se desempeña mayoritariamente como mediocampista a nivel de clubes. En ese sentido, si Óscar Ibáñez decidió llamar a Carrillo, está claro que intentará darle la titularidad desde los primeros partidos. Entonces, lo que queda es determinar qué futbolista acompañará a Renato Tapia y a André Carrillo, y seguramente el deseo de la mayoría es que los jugadores más jóvenes empiecen a ser titulares en la inmediatez posible. Sin embargo, está claro que Ibáñez le dará prioridad a la experiencia y lo más probable es que le dé la titularidad a Sergio Peña, un jugador cuyo rendimiento en la selección es bastante cuestionado, pero a pesar de su nulo cambio de ritmo, es de los pocos junto a Miguel Trauco con un buen pie para ejecutar lanzamientos largos y pases filtrados. Aún así, debo confesar que la posible titularidad de Sergio Peña no me genera mayor expectativa. Ahora, comentando sobre posiciones de mayor responsabilidad ofensiva, la selección peruana volverá a jugar con extremos y los llamados para desempeñarse en esas posiciones son Kevin Quevedo, quien está brillando en Alianza Lima, Andy Polo, que es importante en Universitario de Deportes, aunque en la selección no le ha estado yendo bien, Brian Reina, quien está teniendo minutos en Belgrano de Córdoba, Kenji Cabrera de Melgar, quien por fin fue convocado, y Edison Flores de Universitario. El Orejas lleva un buen tiempo jugando como segunda punta y en este sistema distinto al 3-5-2, las únicas posiciones en las que podría desempeñarse son como extremo o como interior. Sin embargo, si tenemos que hablar de titulares, el extremo más desequilibrante que hay actualmente en el equipo es, sin lugar a dudas, Brian Reina. El picante se desempeña mejor por la izquierda y por lo mismo es el principal candidato para ser titular en esa posición, y por el lado derecho es en donde hay serias dudas. Si se tratase netamente de experiencia, Andy Polo tendría que ser titular, pero el momento actual de Kevin Quevedo y de Kenji Cabrera es bastante competitivo y esto nos invita a pensar que es en los entrenamientos recién que Ibáñez podría estar definiendo a su jugador predilecto para atacar por el lado derecho. No obstante, ya hemos escuchado algunas declaraciones del director técnico de Perú y a sabiendas de que no es lo que la gente espera, en principio Polo mantendría su titularidad en la selección peruana. Finalmente hemos llegado a la delantera, en donde la titularidad estará bastante reñida, ya que los candidatos son los habituales Gianluca Lapadula, quien está jugando en la segunda división de Italia, y Paolo Guerrero, quien está anotando goles en la liga peruana. Sin embargo, Luis Ramos, quien actualmente juega en el América de Cali, se presenta como una opción bastante interesante y en los entrenamientos deberá convencer a Ibáñez de que merece ser el titular. A pesar de ello, dudo mucho que el actual entrenador de Perú haya sacado del retiro a Paolo Guerrero para tenerlo en la banca o no hacerlo jugar ningún minuto. Si Ibáñez se ha esforzado en convencer a Guerrero de que vuelva a la selección, lo más probable es que su intención sea darle la titularidad por lo menos frente a Bolivia. Entonces, esta es la primera alineación que se puede deducir a partir de la lista oficial de convocados de Óscar Ibáñez. Déjame en comentarios si coincides con este equipo o si crees que el nuevo DT de Perú implementará otra alineación. No olvides darle manito arriba al video, difundirlo con una compartida y suscribirte activando la campanita. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.